Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva emisión de nuestro ciclo Prevención TV, 10ª temporada en el aire. Bueno, el programa pasado estuvimos hablando de dolor precordial, dolor en el pecho, y estuvimos explicando las características de un dolor cardíaco. El punto sería hoy que uno debería plantearse, bueno, ¿cómo estudio ese dolor cardíaco? ¿Qué es lo que le va a pedir su médico? ¿Qué es lo que su médico espera de eso? ¿Y qué espera usted también, de alguna manera, de eso mismo? Así que luego de un breve corte, estamos con Javier dándole desarrollo al tema. Bueno, tal como lo dijimos al comienzo del programa, es hora de hablar de, bueno, yo voy al cardiólogo, ¿cómo me va a estudiar el cardiólogo? ¿Qué me va a pedir? ¿Me tengo que asustar? ¿No me tengo que asustar? ¿Qué tan grave puede ser? Como usted se imagina, el primer estudio, el básico, es un electrocardiograma. El electrocardiograma puede ser útil o no, porque a veces incluso los infartos agudos de miocardio en plena evolución pueden tener un electro que no me muestre el infarto. Si usted fuera de esto, tiene el dolor cardíaco y cuando concurre al cardiólogo no hay dolor, si bien el cardiólogo le va a hacer el electrocardiograma, aunque sea para tener algo de base, puede ocurrir que en el momento en que no tengo dolor, mi electro sea totalmente normal. Entonces, ¿qué me va a plantear el cardiólogo? El cardiólogo me va a escuchar, el cardiólogo de acuerdo a eso sacará conclusiones, el cardiólogo puede pedir análisis, puede pedir cosas incluso de urgencia si algo le llama la atención. Hay un análisis que uno puede hacer en 2 horas, si el cuadro suena muy feo y muy mal, un análisis que se llama troponina, del que incluso se pueden tener resultados por guardia. Pero por supuesto, la troponina también habla de cuadros isquémicos graves, cuadros isquémicos importantes, y puede ocurrir que si el cuadro isquémico es leve, la troponina también pase desapercibida. Pero vamos a olvidarnos de esto, vamos a suponer que llegó un paciente con dolor a tu consultorio, Javier, y que el dolor a vos te impresiona como algo potencialmente coronario. ¿Qué harías? Bueno, en primer lugar, decirle al paciente que no se asuste, que tenemos muchas herramientas en cuanto a diagnóstico y a tratamiento posterior de eso, como para solucionar los problemas si existiera o detectaríamos algún problema de origen coronario. Si el dolor es en reposo del paciente, bueno, la cosa cambia un poquitito a un dolor que se produce con alguna actividad física, caminando o trotando o corriendo en el fulbito del fin de semana, que es muy común de que haya algún evento justamente porque esa gente sale a hacer actividad física, se exige desde el punto de vista cardiovascular y por ahí no tiene los estudios respaldatorios para saber si ese paciente puede estar en condiciones de hacer alguna actividad física. Lo primero que tenemos que hacer, si el paciente viene con dolor, hacer un electrocardiograma, tratar de evaluar. Si en el electro hay algún signo que es sospechoso de enfermedad coronaria o que nos sugiera la posibilidad de que ese dolor precordial que tiene el paciente o ese dolor que apareció tiene que ver con algo con algo coronario, entonces ahí comienza el interrogatorio. Comienza el interrogatorio en función de los antecedentes personales del paciente y familiares del paciente. Cuando me refiero a los personales, es si el paciente se conoce, por ejemplo, hipertenso, si en alguna oportunidad ha tenido hipertensión arterial y luego de un tiempo de tratamiento ha abandonado el tratamiento porque la presión se ha regularizado según el paciente. Si es un paciente que conoce o no, si es diabético o no, porque bueno, ya son indicios que nos van acercando a un diagnóstico presuntivo de que podemos estar frente a un paciente que tenga algo coronario. Piensa en lo que termina de hacer Javier, porque este ejercicio que hace el médico lo pueden hacer ustedes también. Es decir, tengo dolor en el pecho y sí, y fumo, y soy diabético, y no controlo bien mi presión. Y entonces tengo todas las posibilidades. Para eso no necesitamos que nos lo diga el cardiólogo. Es más, deberíamos apresurarnos a hacer los estudios antes de llegar a la etapa del dolor. Bueno, uno de los estudios más accesibles, digamos, por un tema de costos y de accesibilidad en cuanto a lo que las obras sociales permiten, es una prueba de esfuerzo, que se llama ergometría.
Como su nombre lo indica, nosotros vamos a hacer un esfuerzo en condiciones de la presencia de un cardiólogo, del técnico que va a colaborar con el cardiólogo en la realización de la prueba, y nosotros vamos a ir analizando cómo se comporta ese corazón con el ejercicio. Ahí podemos obtener mucha información. Primero, el comportamiento de la presión, como primera medida. Sí, entre medición y medición, o sea, nosotros, eso está arreglado, se pueden hacer protocolos de Bruce, que es un protocolo más agresivo en cuanto a la gran cantidad de peso que le ponemos al paciente, que son pesas que representan un determinado quilaje y un determinado esfuerzo para el paciente, o podemos hacer una prueba estándar de 150 kilogramos en cada medición, pero vamos viendo el comportamiento de la presión. La presión, el comportamiento normal de la presión durante una prueba ergométrica es que la presión sistólica debe subir. Lo que no debe subir es la presión diastólica, o sea, la mínima. Esa presión debe quedar inalterable a lo largo de todo el ejercicio. Y mientras tanto, la presión sistólica, que es un indicador de que el corazón tiene capacidad de respuesta ante el ejercicio, porque me está levantando presión, tiene que ir subiendo de manera normal, despacito, no saltar, por ejemplo, de un 14-8, irnos en la siguiente toma o en la siguiente carga, nos vamos a 19 o a 20, entonces ya ha hecho una hipertensión reactiva durante la prueba. Y en paralelo a eso, nosotros en cada etapa, aparte de hacer un electrocardiograma basal, donde vemos si hay o no algún indicio o alguna presunción de que pueda haber algo coronario, también le vamos a ese paciente ir tomándole la presión, como dije, en cada toma, y de esa forma ir viendo qué respuesta al ejercicio tiene ese paciente. En realidad, ustedes lo que deberían saber, Javier ha dado las pautas, digamos, técnicas. A ustedes como pacientes les van a pedir que se sienten, por supuesto, en ayunas, que se sienten arriba de una bicicleta, o van a tener que caminar y después correr en un treadmill, en la banda rodante. Ustedes, vamos a suponer que hacemos el de la bicicleta, se van a sentar a pedalear. Al principio van a pedalear normalmente, van a tener que mantener una velocidad de pedaleo durante toda la prueba, y van a tener que pedalear contra esa carga que decía Javier, 150 kilogramos, 300 kilogramos, que va cambiando cada 3 minutos, más o menos. Entonces, usted tiene que mantener, en eso consiste el esfuerzo, usted tiene que mantener la velocidad, pero sus piernas tienen que luchar con una carga cada vez mayor para mantener esa velocidad. Usted va a notar también que le van a pedir que siga, que siga, que siga y que siga. Y usted va a seguir hasta que sus piernas no den más. ¿Y por qué tengo que seguir? ¿Por qué no alcanza con que esté cansado? Porque, como bien dijo Javier también, todo esto tiene protocolos. Él citó al pasar el protocolo de Bruce, hay otros, pero todos estos protocolos se basan en algo que se llama frecuencia cardíaca, en algo que se llama presión arterial, y de alguna manera hay una relación, hay una combinación entre las dos cosas. No sé si te querés explayar un poquito sobre eso, máxima, submáxima. Sí, o sea, nosotros una prueba submáxima, lo primero que hacemos en ergometría es calcular la frecuencia cardíaca máxima potencial del paciente. Y esto es para todos y esto les sirve a ustedes también. 220 menos la edad es la presión máxima, es la frecuencia cardíaca máxima que ese paciente puede tolerar. Entonces nosotros en la prueba ergométrica en general por protocolo tratamos de llegar a un 85% de esa frecuencia cardíaca teórica que nos da la edad del paciente. La edad del paciente restado los 220 a lo que nos da 180, bueno, nosotros tenemos que llegar al 85% de esos 180 latidos por minuto, suponiendo que sea un paciente de 40 años, 220 menos la edad, 40 años, estamos en 180 de frecuencia cardíaca máxima. Bueno, entonces eso nos da
llevarlo a los 85% y ir observando el comportamiento de la tensión arterial, como dijimos, y si no hay aparición de ninguna alteración electrocardiográfica, bueno, ya es una prueba que nos deja bastante satisfechos en cuanto a lo coronario. Incluso hay otros métodos que después los vamos a ver con un poquito más de detalle, más completos que la ergometría, ya más sofisticados, con la inyección de un sistema de contraste que va a ir a través de la sangre y a focalizarse dentro del corazón, y nosotros lo vamos a observar en un laboratorio, y en ese caso puntualmente ya nos va a dar más especificidad al método, porque es mucho más significativo el aporte que me puede dar ese método de diagnóstico, que es la cámara gamma, que después nos vamos a explayar un poco al respecto. Pero bueno, la cámara gamma nos puede hasta marcar si hay un territorio isquémico, es decir, un territorio que está sufriendo déficit de oxígeno, falta de oxígeno, nos puede marcar qué arteria es, 1, 2 o 3 arterias, y en función de lo que nos arroje ese estudio, tomar después las decisiones terapéuticas que correspondan. Javier termina de plantear algo muy interesante, porque a lo mejor no se han dado cuenta de la diferencia, pero una ergometría no tiene la capacidad de hacer eso. Una ergometría simplemente va a decir, hay un problema los datos de la coronario, frecuencia pero no hay más nada. La ergometría, si me da positiva, como decimos nosotros, me va a decir, señor, usted tiene un problema coronario, ahí murió el tema. La cámara gamma, en cambio, me va a contar de qué se trata. Antes de cerrar el bloque, ¿por qué quiero una frecuencia cardíaca máxima o submáxima? Porque si no llego a esa frecuencia cardíaca, mi prueba de esfuerzo puede tener errores y yo puedo asumir que no hay nada cuando en realidad lo hay. Bueno, breve corte y volvemos al programa. Bueno, volvemos del corte. Estábamos hablando en principio de la cámara gamma, al cierre del bloque anterior, de las diferencias con la ergometría, de alguna forma que la cámara gamma puede realmente decirnos, señor, su paciente tiene una arteria coronaria tapada que se ve en este territorio, tiene otra acá, puede darnos más datos más específicos. Ahora, la cámara gamma utiliza algo que nosotros en la jerga médica conocemos y en otras disciplinas fuera de la medicina también como radioisótopos. Sí. ¿Qué es eso? ¿Para qué sirve? Los radioisótopos son marcadores. Fundamentalmente, en este caso, nosotros usamos Cestamibi, que es un marcador que se fija a los glóbulos rojos, y como los glóbulos rojos se van a ir al corazón en su gran mayoría, nosotros con las imágenes en distintas posiciones vamos a ir evaluando ese pool de glóbulos rojos marcados, a lo cual se le agrega lo que se llama un radioisótopo que se utiliza para eso, que es el tecnesio 99, que no viene al caso, ya es más resorte del especialista, pero sepan que hay algo que marca los glóbulos rojos y hay algo que lo vehiculiza hacia el corazón, que puede ser la droga que se le inyecta como radioisótopo, es el tecnesio 99. Entonces, el corazón me puede estar mostrando en las distintas posiciones, o sea, nosotros tenemos un colimador
que es un gran cabezal que va rotando y cambiando de posiciones, y lo que hace al cambiar de posiciones, ir observando la arteria coronaria derecha, la coronaria izquierda, su rama diagonal, su rama descendente anterior, o sea, nos marca las 3 arterias principales del corazón. Eso nos puede determinar que, por ejemplo, en un territorio hay un hipoflujo, quiere decir que no está bien marcado el territorio. Entonces, ¿cómo sabemos si esa marcación que me dio estamos en presencia de un infarto o de algo isquémico? Bueno, el paciente, luego de 1 hora de ir a ingerir alguna cosa, nosotros lo mandamos, vuelve al servicio de medicina nuclear y se le hacen nuevamente las tomas. Si esa lesión que nosotros vimos se cubre con radioisótopo, estamos hablando de que fue reversible eso. Por lo tanto, al ser reversible, quiere decir que estamos en presencia de una isquemia. Entonces le podemos decir al paciente, nosotros detectamos a través del estudio que en tal sector, por ejemplo en la cara inferior del corazón, tenemos una arteria con un compromiso isquémico. Esto es exactamente lo mismo que usted le plantea a su cardiólogo cuando dice, doctor, camino y me duele, me detengo y el dolor se va. A eso se está refiriendo Javier con el tema reversible. Yo primero pedaleé. En el esfuerzo apareció eso. En el esfuerzo apareció eso. De golpe me quedo quieto cuando viene a hacer la segunda parte en reposo y eso ya no aparece. Ese es el equivalente al síntoma que usted tiene, que nos está diciendo, señor, acá hay un problema coronario en tal o cual arteria. Sí ocurre algo que ese sector que nosotros observamos en la cara inferior, cuando el paciente regresa después de haber hecho un reposo, le volvemos a hacer la toma y el defecto persiste. Entonces ahí ya no es un territorio isquémico, sino que podemos hablar de que es un territorio necrótico. Es decir, ese paciente de repente ha tenido un infarto de miocardio en algún dolor de pecho que él no le ha dado trascendencia o no ha tenido el suficiente dolor como para que se acercara a algún servicio para que lo vieran en ese momento. Entonces aparece lo que nosotros denominamos es una secuela de cara inferior. Y observamos mucho más detenimiento el resto de las otras arterias, porque en general cuando se produce en alguna arteria tenemos alta chance de que también puedan estar comprometidas otras arterias del corazón también. Entonces, si las demás están bien, bueno, eso sería un territorio necrótico. Y por ahí nos puede dar en otros territorios, territorio de la descendente anterior, que es la arteria más importante, pues la más gruesa, la que sale de la coronaria izquierda, esa es la arteria más importante del corazón, nos puede dar una isquemia, y la significación de una isquemia en la descendente anterior tiene trascendencia importante, porque taparse esa arteria implica un infarto de características graves y que inclusive puede llevarlo a la muerte al paciente. Por lo tanto, si nosotros detectamos un foco de necrosis o un foco de isquemia en la descendente anterior, con el de la necrosis ya la necrosis está hecha, o sea, el infarto ya lo tuvo, pero yo tengo que empezar a trabajar sobre esa arteria descendente anterior que me está dando un sufrimiento, o sea, una isquemia, que es una graduación anterior a la de un infarto, para ese paciente tratar de arbitrar todos los medios que estén a nuestro alcance para poder llegar antes de que esa arteria se tape. Esto es llevarlo por ahí al servicio de hemodinamia, donde se hace un cateterismo cardíaco, se confirman los resultados de la cámara gamma de la isquemia que hay en ese territorio, y ahí es donde se puede colocar los famosos stents, que son unos ruleritos que a lo largo del tiempo se han mejorado enormemente. Hoy vienen ya con liberación de drogas, son stents que se tapan mucho menos que lo que se tapaban antes, tienen que ir con un tratamiento farmacológico. Ese stent lo que va a hacer es, si yo tengo una arteria de este calibre, llevarla al calibre normal. O sea, es un rulerito que se extiende en la arteria y me recupera la luz, por lo tanto recupera la oxigenación del corazón en ese territorio que estaba dando isquémico.
Bien, aún así, su cardiólogo puede no quedar conforme con la cámara gamma. ¿Por qué puede no quedar conforme? Primero, existen las mismas limitaciones que para la ergometría. Puede ocurrir que porque yo tengo un tratamiento médico, yo jamás llegue a frecuencia cardíaca submáxima. Y en vez de llegar a 140 para alguien de 40 años, pongamos, o 180 en caso que sea máxima, llegue a 90. En ese caso, cualquier prueba de esfuerzo va a tener la limitación de que, bueno, no logré alcanzar el objetivo de la frecuencia cardíaca para poder decir con cierto margen de razonabilidad que estamos controlados, que no hay aparentemente un tema coronario. Hay un segundo problema que es inherente a la cámara gamma en sí, que no se ve en realidad que está afectado de los mismos problemas que puede estar afectado cualquier estudio médico cuando hablamos de falsos positivos y falsos negativos. ¿Cuál es el falso positivo en el caso de la cámara gamma? Aunque en general ya el técnico, el médico a cargo de la cámara gamma se lo coloca en el informe. Algo que se llama atenuación. Eso se ve puntualmente en un único lugar, no en la descendente anterior, como dice Javier, no en la circunfleja, se da en el territorio de la coronaria derecha, se da abajo, en donde la región que nosotros llamamos epigástrico. Ahí dicen, bueno, pudiera corresponder a isquemia de la cara inferior, pudiera corresponder a atenuación, y en este caso hay una interposición de tejidos que evita que tengamos una imagen acorde o la mejor imagen que pudiéramos tener. ¿Hay plan B? Sí, hay plan B. Siempre dentro, si al cardiólogo le quedan, no tiene mucha duda, no quiere perder tiempo, está siempre lo que termina de plantear Javier: estudio hemodinámico, cateterismo, y resolvemos las dudas si fueran demasiado importantes. Si no, hay otro tipo de prueba de esfuerzo. ¿Cuál es? La ecocardiografía. El ecodoppler sí, pero no es un ecodoppler común y corriente. Antes de entrar con el ecodoppler, Dale. nosotros, la gente se estará preguntando, ¿y si yo no puedo pedalear o hacer Correcto. algún ejercicio importante para hacer la cámara gamma, para llevar esa frecuencia cardíaca arriba? Existe lo que se llama una sustancia que se llama dipiridamol, que se inyecta en el paciente antes de hacer el estudio, y eso simula un esfuerzo, porque me aumenta la tensión arterial y me aumenta la frecuencia cardíaca del corazón, con lo cual estamos simulando que estamos generándole un estrés a ese corazón. Y nosotros hacemos el procedimiento con dipiridamol, aquel que está imposibilitado para realizar esto. O con dobutamina, porque hay otro segundo plan B, mucho más agresivo que el dipiridamol, pero hay pacientes que tampoco pueden recibir dipiridamol, por ejemplo, los pacientes respiratorios importantes. Claro, una contraindicación es esa. Fundamental. Entonces uno con dobutamina, que es una sustancia que se inyecta por vena, que va a acelerar mi corazón, va a acelerar la presión arterial, entonces uno puede simular o imitar un esfuerzo. Nos están por sacar del aire brevemente con el ecodoppler. Uno no hace un ecodoppler, uno combina el ecodoppler con la ergometría y hace lo mismo que hizo con la cámara gamma. Es decir, voy a mirar un basal con el ecodoppler, voy a ponerlo a pedalear y ni bien termina de pedalear, comparo ese esfuerzo mediante ecografía con aquel basal que tenía. Se parece a la cámara gamma, no hay inyecciones y en definitiva es otra manera de evaluar lo mismo. También existe otro estudio que se llama resonancia cardíaca, Correcto. que la podemos hacer con inyección de contraste y también nos da el flujo coronario. Para aquel que no puede por ahí pedalear o no puede recibir dipiridamol, esa es otra alternativa que tenemos, y con eso tenemos una evaluación muy clara y muy concreta de lo que puede ser un dolor precordial y donde terminamos resolviéndole un problema coronario antes de que el paciente se infarte. Vamos a un breve corte y cerramos el programa. Bueno, llegamos así al final del programa. Le hemos intentado dar hoy un pantallazo de lo que su cardiólogo va a hacer o seguramente va a pensar por lo menos para poder definir su dolor precordial, y a la vez un pantallazo para que usted sepa en concreto qué le pueden pedir y dónde está parado. Esperamos que les haya gustado. Cualquier pregunta, como siempre, a través de las redes, y los esperamos en una nueva emisión dentro de 7 días. Hasta entonces. Esto que hablamos también es aplicable para aquellos que quieren hacer alguna maratón o alguna cosa. Deben pasar rigurosamente por un estudio de este tipo. En la última maratón de la Argentina, una médica chilena cruzó la línea de llegada
y hizo un paro cardíaco, la recuperaron y se fue para Chile con un cardiodesfibrilador implantable. Así que, sin más que decirles y agradecerles la presencia de todos ustedes durante tanto tiempo, estos 10 años, nos encontramos dentro de 7 días en una nueva edición de Prevención TV. Hasta entonces.